computación cuántica. Vamos a hablar de qué es, cómo funciona, qué es la diferencia. Bueno, un poquito una introducción. ¿Qué tal, chicos? Muy bien, muy bien. Encantado de estar con vosotros aquí otra vez. Tú como en casa, David. Sí, como en casa, tío. Hace tiempo que nos veo y... Bueno, espero que no vivas ahí porque eso tiene pinta de oficina. Hola, héroes y heroínas, y bienvenidos al cuarto capítulo de la sexta temporada de Héroes del Silicio, en estos episodios veraniegos en los que hemos rescatado a, como veréis los que estáis en YouTube ya y los que no, ahora lo oiréis, a David Carmona. Hola, soy David Carmona. ¿De qué nos va a hablar David Carmona hoy? Vamos a hablar de computación cuántica. Vamos a hablar de qué es, cómo funciona, qué es la diferencia. Bueno, un poquito una introducción para aquellos que lo hayáis oído hablar de ello, pero no tengamos o no sepamos el contexto. Así que gracias, David, y hola, Didac, también. ¿Qué tal, chicos? Muy bien, muy bien. Encantado de estar con vosotros aquí otra vez. Como en casa, tú como en casa, David. Sí, como en casa, tío. Hace tiempo que nos veo y... Bueno, espero que no vivas ahí porque eso tiene pinta de oficina. Bueno, anyway, te han echado de casa. No, Sí. cada vez grabamos. Bueno, el único que se mantiene fijo en su sitio es Didac. Al final aquí hay una rotación de sitios curiosa. De momento, ya hablaremos cuando me toque a mí hacer vacaciones. Si yo hago vacaciones cuando la gente vuelve, es un poco la materia cuántica, ¿no? Exacto. Cuando tú no estás, yo estoy, pero cuando tú vuelvas, si sabes contar. Sí. O puedes estar en dos sitios al mismo tiempo, ¿eh? Oye, pues a ver, David, explícanos, o sea, ¿qué es esto de la computación cuántica? A ver, danos un poquito de chicha, tío. A ver, cuéntanos. Me vais a permitir, porque esto es la gente, o sea, muchos no se van a enterar. Sabes que es un tema denso, entonces para Ojo, intentar que entender... empieza el episodio con faltada, ¿eh? Hay mucho por ahí que no lo va a entender. ¡Vamos! No, quiero decir, o sea, esto supera lo que es la física normal. Nosotros estamos acostumbrados a tirar una manzana y que caiga, ¿no? Que yo qué sé, que el sol salga, pero claro, esto supera todo lo... O sea, no tiene nada que ver con la física normal. De hecho, se está intentando encontrar una fórmula que coja la teoría de la relatividad y la cuántica y unificarlo, ¿no? Entonces, no se ha encontrado todavía. Entonces, me vas a permitir que, para que se entienda, pueda hacer una píldora, ¿vale? Será muy rápida, una píldora histórica, para que se pueda entender. Hola, soy David Carmona. A ver, espérate, Didac. Arranca la música. Arranca con tu píldora, pero en postproducción no voy a poner soniditos ni música ni cosas, ¿eh? Vale. Vale, bueno, va. Pues, Arranca. Pues nada, vale, esto de la... Sabéis todos lo que es un átomo, ¿no? Hasta ahí sí, ¿no? Llegamos. Vale, bueno, pues, vamos a suponer que sí, que nuestra audiencia es muy inteligente y sabe lo que es un átomo, sabe que viene de los antiguos griegos, por cierto, que creo que lo primero... Sí, de hecho viene de Demócrito Demócrito, exacto. De Demócrito de Abdera, o sea, Demócrito... Y por cierto, una cosa curiosa de Abdera, ¿eh? Abdera es un pueblo que hay en Grecia, es costero, y cuando uno hacía un chiste y era de Abdera, eso era risa asegurada, ¿no? Era como, es como el EPE, es el EPE de griego. El EPE de nuestra época, exacto, Hostia, era el EPE. Bueno, entonces, esto no lo sabía yo. Bueno, con todo respeto a todos los del EPE, ¿eh? Y era Demócrito de Abdera, que el tío pues decía... Claro, allí en aquella época no había ni Netflix, ni móviles, ni nada, entonces la gente pensaba, ¿no? Y el hombre pues decía, oye, ¿cómo puede ser, ¿no? que yo de repente no tengo nada, soplo en la mano y noto una fuerza, ¿no? Si todos lo hacemos, ¿no? Entonces el hombre dedujo que, bueno, el aire debería de estar hecho de partículas, que podías pasar a través de ellas, pero cuando soplaba se comprimían y hacían como una fuerza, ¿no? Por eso el agua es más densa, porque él llamaba partículas átomos, ¿no? Que están más densos, cuesta más, y una madera, pues no puedes pasarla porque están muy juntas, ¿no? Bueno, Demócrito puede que fuese de Abdera, pero no era tonto. Entonces, 400 antes de Cristo, o sea, hemos estado 2400 años, ¿no? Pensando que el átomo era indivisible, ¿no? Y resulta que no, en 1900,
1897, creo que es, J.J. Thomson descubrió los electrones. O sea, vio que el átomo era un poco más divisible, ¿no? Gracias a este tío nos estamos viendo ahora mismo, ¿no? O sea, porque pudimos controlar los electrones, corriente eléctrica, etcétera, etcétera. Pero nadie entendía bien qué pasaba, ¿no? No sabían bien cómo funcionaba. Hasta que llegó Max Planck, que ahora hay como una teoría Max Planck y bueno, se habrá oído por ahí el nombre. Claro, él cuando se fijó, vio que nosotros vemos los electrones como planetas que van girando al núcleo, ¿no? Esa es la representación que tenemos de un átomo. Pero esto él decía que no podía ser porque si esto fuese así, los electrones acabarían cayendo en el centro, ¿no? Entonces tenía que haber otra manera. Entonces él se empezó a dar cuenta de que los electrones giran y de repente desaparecen y aparecen en otra órbita, ¿vale? Van haciendo saltos, se teletransportan. Entonces él decía, hostia, él lo llamó esos saltos cuánticos, ¿no? Entonces, cada vez que tú cambia la órbita, lanza una energía, ¿vale? Y depende de qué energía recibas, pues tú la puedes percibir como luz visible o no, ¿no? Bueno, pues esto lo llamamos saltos cuánticos. Perdona es que te tengo que interrumpir porque me estoy partiendo el culo. Me ha recordado a mi madre cuando dice Amazon en lugar de Amazon, ¿vale? Porque es Mark Planck. Sí. Planck, no Planch. Planch. Bueno. ¿Qué coño es Planck? Y estaba aquí. Digo, sí. No tiene nada que planchar la ropa, pero bueno, pone planch, yo... Max Planck. Max Planck. Max. Exacto, o sea, curiosidad. Ya está, muchas gracias, tío. Sí, vale, unos años después, cuando la gente empezó a decir, bueno, vamos a medir todo esto, y se dieron cuenta de que la naturaleza en lo micro, ¿vale? No tenía nada que ver con la macro, ¿vale? O sea, como que tienes leyes físicas diferentes. Entonces, para poder entender cómo funcionaba en micro, no se podía hacer desde un punto de vista macro, ¿no? Y salió por ahí el primer concepto de ordenador cuántico, ¿vale? Que era cómo necesitamos un ordenador cuántico para poder estudiar lo cuántico, ¿vale? Entonces pusieron tres reglas y una antirregla, ¿vale? Que ahora la veré. Entonces, cuando empezaron a estudiar el tema de las partículas, porque es que además pensaban que eran partículas, por ejemplo, Einstein pensaba que un fotón era una partícula y Max Planck decía que era una onda, ¿no? Entonces, hay un experimento que es muy famoso, que es el experimento de la doble rendija. No sé si lo habéis escuchado. Cuéntalo, lo hagamos escuchado o no, lo vas a contar, así que no te preocupes. Vale, o sea, imaginaos que tenemos una plancha con dos rendijas. Una planca, ¿vale? ¿no? También conocida como planca, ¿no? Porque si es Mark Planck. Es Mark Planck, pues Mark Plancha. Vale, pues... Vale, pues imagínate, tenemos una madera con dos rendijas, ¿vale? Entonces, si tú tiras arena, que podría ser cada grano de arena, podría ser una partícula, y tú la vas tirando, cada una cae por una rendija y acabaría en el fondo, pues, dos montoncitos, dos rendijas, ¿no? ¿Qué pasó? Que cuando se empezaron a mandar fotones a través de las partículas, se esperaba que por la parte de atrás se viesen dos rendijas de fotones, ¿no? De hecho, esto funciona así. Cuando tú haces una foto estelar, por ejemplo, y tienes el obturador abierto media hora, los fotones van rellenando, ¿no? Y se esperaba que fuese así, pero no fue así. Cuando lo miraron, se dieron cuenta de que había un montón de rendijas, ¿vale? Entonces dijeron, vale, pues entonces la luz no es una partícula, sino que es una onda. Se explicó como onda. Pero lo curioso es que cuando tú mides las partículas que pasan por cada una de las rendijas, cuando lo mides son partículas, pero si no lo mides son ondas. O sea, depende de si mides o no mides el fotón, puede ser una cosa u otra, ¿no? Y ahí está un poco ¿no? El que la gente no le busquéis explicación, ¿sabes? Porque es así. ¿Vale? La luz se comporta como partículas y como onda dependiendo del caso. Si la mides o no la mides. Bueno, una onda también se puede medir, quiero decir, también puedes medir la frecuencia, puedes medir la amplitud y puedes medir un montón de cosas de una onda, pero sí que es verdad que tiene los dos comportamientos a la vez. Sí. Estás retrayéndome a la uni, tío. Estoy volviendo a la uni. Sí.
Vale, pues, ¿qué pasa? Entonces, con todas estas bases hicieron las bases de un ordenador cuántico, ¿no? Nosotros tenemos el ordenador, que son bits, ¿vale? Tiene corriente o no tiene corriente, o es positivo o es negativo cuando hablamos de un disco duro, ¿no? El ordenador cuántico son qubits, ¿vale? Que son partículas, que se llaman qubits, que pueden estar en 0 o en 1, o en 0 y 1 a la vez. ¿Vale? Esto no significa de que sea 0 y 1 a la vez. No es eso, es un tema de probabilidades, ¿no? Bueno, realmente son amplitudes, ¿no? Pero la diferencia entre amplitudes y probabilidades es que las amplitudes tienen números complejos y negativos y la probabilidad va de 0 a 1, ¿vale? Solo positivos. Entonces, hablamos de probabilidades. Claro, esto de que la partícula, el qubit, está en 0 y 1 se llama superposición. Es decir, tú tienes la partícula y puede estar en 0 o en 1. O en 0 y 1 a la vez. Es algo parecido como si tiras una moneda al aire. Tiras una moneda al aire, está dando vueltas y es 0 y 1 a la vez, ¿vale? Y hasta que no la paras, que sería medirla, no es 0, o es 0 y 1. Sí, ¿Sabes? Pero mientras... Sí, porque interactúas con el sistema. Realmente en el momento de medir tú estás añadiendo algo al sistema y entonces lo condicionas y es cuando salta o sabes el estado en ese momento, que no es el estado real, es el estado de la observación. Son dos cosas. No, colapsa, porque realmente nosotros no podemos estar en superposición, nuestros átomos, porque realmente esto saldrá ahora en la última parte. O sea, no es que esté en 0 y 1 y que colapse no tiene nada que ver que lo mires o no. Es decir, porque que tú lo mires, que vas a ver un cubite que le están mirando, no están mirando, ¿sabes? Pero ahora tiene una explicación, ¿vale? Ahora al aire. Vale. Para adelante. Vamos para allá. Eso se llama el efecto observador, por cierto. Que en física se llama el efecto observador. Lo digo por si yo estoy buscando cosas y lanzándola a nuestros héroes y heroínas por si quieren saber más, ¿vale? Sí, David, sí. Vale. Luego tenemos la segunda regla, es el entrelazamiento. Y esto sí que es una flipada, ¿eh? O sea, esto preparaos, ¿vale? Porque podemos entrelazar dos qubits, ¿vale? Y cuando digo entrelazar es que lo que le pasa a uno le pasa al otro. Es decir, si los dos están en 0 y tú pasas un qubit a uno, el otro instantáneamente pasa a 1 también porque está entrelazado. Y esto no tiene nada que ver con que uno esté pasándole, oye, que ahora soy 1 y le pasa la información y el otro se cambia. Porque si no, lo que haríamos sería superar la velocidad de la luz y esto no es posible, ¿vale? Pero lo curioso es que tú puedes... Todavía, quiero decir, no se ha demostrado. Bueno, pero lo que tú puedes es entrelazar dos qubits y puedes llevar uno a Marte, por ejemplo, que hay 20 minutos luz, ¿vale? Y tú cambiar, darle información y que él, no solo en Marte, sino en la otra punta de la galaxia, puedes enviar información, ¿vale? No se sabe por qué, pero es así. De hecho, es tan así que se están haciendo repetidores cuánticos. Es decir, ya se están experimentando con repetidores, se han conseguido entrelazar hasta 100 kilómetros aproximadamente dos qubits y de ahí que se puedan hacer repetidor y que se pueda lanzar información de forma instantánea. Que esto en la Tierra no tiene mucho sentido, porque la velocidad de la luz da 7 vueltas a la Tierra en un segundo. O sea, vas a tener el mismo instantáneo si lo haces con velocidad. Bueno, pero cuando estés viendo el Mundial en Estados Unidos, no te llegará la notificación del gol antes de verlo, ¿no? Está bien. He pensado lo mismo. O sea, y otra cosa, entonces entiendo que el principio de este entrelazamiento es el efecto de los gemelos, ¿no? Dicen que dos gemelos, si los separas, aunque estén muy distintos, cuando uno siente una cosa, el otro siente la otra, ¿no? Sí, hay leyendas. Bueno, no he visto tú a Londres, yo a California, pero sí, algo parecido, sí. Pero me mola mucho la aplicación, Dirac, que es para ver partidos en tiempo real y celebrar el gol al mismo tiempo que tu vecino. Está bien. Sí. Bueno, no sé si tiene mucho que ver eso, yo creo que es porque se procesan datos y tal, y todos los cacharritos que hay por el medio procesando es lo que hace que haya ese delay, ¿no? Pero la velocidad de la luz cuando tú retransmites algo, pues es prácticamente instantánea. Pero sí que tiene sentido cuando lo hagas con repetidores a través del espacio, ¿no? Que puedas meter ahí, pues, satélites intermedios y puedas enviar información. De todas formas, es complicado, más de 100 kilómetros porque no tienes... O sea, es muy difícil mantener el aislamiento que necesita el qubit, ¿no? Que ahora hablaremos. Luego hay otra, en la tercera regla, es la interferencia, ¿no?
¿qué es esto? O sea, los qubits, como cuando están entrelazados, ¿vale? Y tú les lanzas una pregunta, ¿vale? Vamos a llamarlo así, le haces un algoritmo, le lanzas una pregunta, ellos van interactuando unos con otros y cuando la solución no es la correcta, se anulan y solamente queda la solución correcta, ¿no? Esto lo hace Google con su procesador, ¿no? Los procesadores que ellos lo tienen todo como por matrices, ¿no? Procesadores cuánticos estamos hablando, ¿eh? Procesadores cuánticos. Que al final un procesador cuántico es minúsculo. O sea, un procesador cuántico de 8 qubits, como el Majorana 1, por ejemplo, mide 8 átomos. O sea, es muy pequeño, ¿no? Todo lo que hay alrededor de los ordenadores que se ven ahí, que parece como muy steampunk todo, ¿no? Es solo para mantener el qubit aislado, ¿no? Y ahora lo veremos esto. Entonces, esta interferencia lo que hace es la magia, es lo que hace que todo vaya tan rápido, ¿vale? Es como, imaginaros un panel de luces, que están todas las luces encendidas y quieres hacer una letra, ¿no? Con esta luz, pues ¿qué haces? Que lo que no forma parte de la letra D o J de Javi o de Didac, pues lo que hace es que se van apagando las luces porque no tienen sentido en la solución y solamente quedan la configuración hecha, ¿vale? De la J o la D. Otro ejemplo podría ser, porque claro, en los ordenadores normales, si tú metes un ratón, por ejemplo, en un laberinto, el ratón pues irá a una salida, no encuentra la salida, tira para atrás, iteración 2, iteración 3, iteración 4, hasta que encuentre la salida, ¿no? En cambio, un poco la interferencia funciona como un gas. Es decir, tú en un laberinto le tiras un humo y el humo se expande por todo el laberinto, los que no tengan salida se anulan y solamente queda el camino de humo que sale a la salida, ¿no? Ese podría ser un análogo en el mundo real para que un poco se entienda cómo funciona, ¿vale? Pero la interacción que tienen entre unos y otros es esto. Entonces, eso hace que prácticamente todos funcionen al mismo tiempo y te hallen la salida muchísimo más rápido, ¿no? Sí, de hecho, de estos han hecho simulaciones con laberintos y todo para que se vea, en teoría, cómo funciona. Me ha gustado la metáfora del gas, tío. Me parece que es muy visual. Sí. Vale, y luego está la de coherencia, que es el gran obstáculo que tenemos, ¿no? Esto que veas un ordenador cuántico así como con lleno de tubos y tal, no sirve nada más y nada menos que para aislar el qubit. Vale. ¿Y por qué? Porque para que el qubit esté en superposición necesita estar totalmente aislado, ¿vale? No tiene que estar en cero absoluto, que es 276 grados bajo cero o algo así, cero absoluto. Cero Fahrenheit. Que no le entren ondas electromagnéticas, que no le entre absolutamente a ningún fotón, nada. Entonces, al estar totalmente aislado, el qubit se queda en 0 y 1 de forma de superposición. En superposición. ¿Y qué pasa? Que cuando lo mides, ya o le entra una onda de electromagnética o le da un fotón o le da lo que sea y ahí colapsa, ¿vale? Es por eso que nosotros no estamos en superposición. O sea, esto de que te puedas estar en dos sitios a la vez. No. Porque nos están midiendo constantemente. Exacto. ¿Por qué? Porque estamos interactuando constantemente pues, con fotones de luz, con... ¿Vale? Entonces el profesor Manhattan sí que era... Aquí referencia friki, ¿eh? El profesor Manhattan sí que era cuántico, ¿eh? Watchmen, bueno, sí. ¿no? Watchmen. Bueno, sí, tenía el hidrógeno puesto aquí en la frente. Es el único que podía estar en dos sitios a la vez o superponerse, es decir, tener más de una copia. Entonces esto era capaz de aislarse el electrón de alguna manera. También. Claro, porque cuando vives el tiempo no como una línea, sino como una realidad objetiva y simultánea, te da igual la ropa, tío. Eso está clarísimo. Sí. No voy a decir dónde acabó en Watchmen, porque si no... No. Bueno, spoilers de un libro de hace años tampoco son spoilers, pero no, que lo lean. Vale, guay, tío, muy guay. O sea, me mola. Así es como funciona un ordenador cuántico, básicamente. Lo que pasa es que, bueno, tiene su complejidad, no tiene la potencia suficiente, o sea, creo que se ha llegado a hacer hasta 160 qubits, que ya es, ¿vale? O sea, 160 qubits ya te hace el proceso de cientos de miles de millones el equivalente a bits, ¿no? Pero bueno, tiene muchos errores. Entonces tú tienes ahí los qubits y jugando con estas propiedades, ¿no? de entrelazamiento, superposición, anulación y tal, te están haciendo la misma operación
todos los qubits y luego por probabilidad, ¿no? Se supone que la respuesta correcta es la más probable y al final se anulan las que son diferentes y te da esa respuesta. Algo así. Exacto. O sea, es todo por probabilidad. Tú le lanzas, ellos estimulan y por probabilidad ellos apuntarán algunos a 1, otros a 0 y acabará dándote la solución. Esto siempre es probabilidad. O sea, todo el mundo nos ha pasado de que tienes un 90% de posibilidades de que te toque la lotería y resulta de que ese 10% va y no te toca, ¿sabes? O al revés. Sí, eso es lo que... 0, que te toque la lotería y te toca. O como a Fabra, que le tocaba cada año, ¿no? Exacto, sí. Bueno, valenciano, ¿eh? Bueno, ese no serviría de ordenador cuántico, ¿no? Aparte de sí. Dime, Didac, perdona. Sí, no, a mí me pasa al revés. Iba a decir justamente que voy con un 0% de probabilidades y no me he tocado nunca, no sé qué pasa. Porque no eres cuántico. No eres cuántico. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que se hace es que los circuitos, porque al final no son algoritmos, son circuitos, se hacen varias veces. Es decir, si tú haces un circuito que te tiene que dar todo unos y entre la cadena de 20 hay un 0, pues bueno, cuando lo haces 20 veces dices, vale, por probabilidad la respuesta correcta es 1, ¿no? Ha habido un 0 por ahí, pero normalmente por probabilidad. Entonces, lo que hacen es hacerlo esa es una técnica, ¿vale? Para evitar que hayan errores, ¿no? Esto es como las partidas de ajedrez, ¿no? Magnus Carlsen jugando contra 10.000 personas a la vez, ¿no? Todos votan una jugada y se hace la más votada, ¿no? La más probable que sea la buena. Exacto. Al final va todo por probabilidad, pero aún falla mucho y tal. Y como casos prácticos, porque dices, vale, esto está muy guay, ¿no? Pero si el ordenador cuántico todavía no ha superado a ningún ordenador clásico y tal, bueno, porque se están invirtiendo millones. Aquí el hecho, o el reto, que me enfrento yo también a entenderlo. Es decir, al final tú la teoría y lo que... Por eso está guay, David, si nos puedes explicar casos reales o cosas que ha tenido impacto o ha resuelto en cierto modo la operativa cuántica, aparte de la cantidad de bulos o noticias que puedan salir, es porque, bueno, vale, ahora está explicada la teoría es maravillosa y lo que supongo que muchos de nuestros oyentes como yo están pensando, vale, muy bien, maravilloso, qué guay, y a mí esto, que aparte de mi curiosidad innata y por ser un héroe y una heroína, ¿de dónde me saca, dónde me mete, qué hace y qué no hace, ¿no? Entonces, está bien que podamos ver, claro, casos o operaciones o, yo qué sé, reales o investigaciones que se hayan visto, ¿no? Si traes alguna, que vamos a decir, mira, aquí la computación cuántica versus la tradicional pasa esto, ¿no? No sé, tú mismo, tío, ¿no traes alguno? Yo voy a pensar en uno, que también para que lo podamos discutir. Pero dale caña. Vale, realmente todavía no se ha hecho nada, ¿vale? Se está más preocupado. Gracias, héroes y heroínas, por escucharnos hasta aquí el programa. Realmente todavía no se ha hecho nada. Hay experimentos que van teniendo su efecto, ¿vale? Pero algo que sea significativo, de momento, nada, ¿vale? ¿Por qué? O sea, programar un ordenador cuántico al final no es, oye, yo me pongo aquí, hago una programación, un algoritmo, ¿no? Como un if, un else, un while, ¿sabes? Sino que funciona a través de circuitos. Es decir, cuando tú, igual que un procesador, ¿vale? Cuando tú le metes ahí los pins de entrada y los pins de salida, ¿no? Metes 1, 0, 1, le metes la corriente y en unas puertas lógicas te saca otra configuración, ¿no? Pues esto funciona igual. O sea, cuando tú tienes que hacer un algoritmo para un ordenador cuántico, tienes que generar un circuito, ¿vale? Y es único para resolver solo eso. Es como si te sacaras un procesador y ahora voy a resolver otra cosa y creo un procesador nuevo y lo vuelvo a poner, ¿no? Y te resuelve solo eso. Entonces, realmente hablamos ordenador cuántico, pero no es un ordenador, es una pieza más del ordenador, igual que una tarjeta gráfica no es un ordenador, ¿vale? Entonces, servirá para poder hacer operaciones muy complejas, pero necesitaremos siempre un ordenador y algo que transforme los qubits o el resultado de los qubits en bits. Que no es sustitutivo, vamos, que es un complementario, ¿no? Es un complemento, sí. Por ahí, que todo el mundo dice, cuando metas ahí la IA en el ordenador cuántico que es tan potente, va a salir Skynet. No. Había un chiste por ahí, corría por internet, que era, ¿cuándo creéis que los ordenadores cuánticos harán el sorpaso a la IA?
Yo te respondía, es como si preguntarle si un coche le va a dar el sorpaso a una Thermomix. Quiero decir, está bien, pero no creo que una cosa esté tan relacionada con la otra, ¿no? Vale, guay. Sí. Bueno, está relacionada porque sí que se está haciendo cosas con IA, pero no son para... Pero que no es sustitutivo, no es una cosa u otra. No. Lo que tú dices será algo más que tengamos en nuestro día a día potencialmente para resolver otro tipo de problemas. Sí, de hecho en un futuro igual le pides a la IA algo muy complejo, él puede entender la IA de que necesita resolver algo muy complejo y tire de un ordenador cuántico y te dé la solución, pero no estará la IA metida en el sistema, ¿no? Lo más famoso que hay es, y esto es, por eso se está invirtiendo tanto dinero, por lo menos desde mi punto de vista creo que va por ahí, se está invirtiendo dinero, es en reventar claves. O sea, China está metiendo muchísima pasta en hacer ordenadores cuánticos para reventar claves, porque todo lo que tenemos, lo que estamos haciendo ahora, todo, las satélites de comunicación, los teléfonos, los WhatsApps, todo, la encriptación de documentos, todo funciona por no me acuerdo cómo se llama, FSA o no me acuerdo, es un... RSA, curva elíptica y tal. Pues esto, con un ordenador cuántico, se podrá reventar. Entonces, el que tenga un ordenador cuántico, el primero que tenga un ordenador cuántico tendrá un arma, porque te podrás meter en la VPN del Pentágono. Mirar documentos, hackearlos, puedas hacer lo que te dé la gana. Entonces, ¿es eso un ordenador cuántico, David, o te alegras de verme, no? Lo llevará ahí en el bolsillo. Entonces, esto es lo que la gente ahora está haciendo para hacer, se llama encriptación postcuántica. Es decir, estamos invirtiendo ahora para que cuando salga el ordenador cuántico que lo reviente todo, no lo reviente. ¿Vale? Y esto, España creo que está invirtiendo 600 millones de euros. No sé si Estados Unidos 1.700 millones de dólares. O sea, la gente está echando pasta ahí porque no falta mucho, se está metiendo mucha inversión en los ordenadores cuánticos y no falta mucho para que se reviente. Ahora un poco lo que hay relacionado también con este tema de seguridad, ¿no? Como es tan costoso, lo estábamos comentando, las condiciones que tú tienes que generar para que los qubits funcionen de manera apropiada, todo eso, es tan costoso fabricar y operar ordenadores cuánticos que la seguridad no pasa tanto por construir estos algoritmos postcuánticos, no sé qué, no sé cuánto, sino por controlar quién es el owner de los ordenadores cuánticos, es decir, tener muy claro quién tiene capacidad cuántica y qué hace con esa capacidad cuántica. Es la previa, es el... Después, sí. Como todo, después será una escalada al estilo escalada armamentística. Si yo lo tengo, si mi enemigo lo tiene, yo lo tengo que tener, y entonces cuando estas cosas seguramente escalará cuando alguien sea capaz de hacerlo o de decir que es capaz de hacerlo, ¿no? Y decías, inversiones. Bueno, yo estaba chafardeando antes y estamos hablando de empresas como Google, Apple, Microsoft, Amazon. Entonces aquí están todos los big players, seguro que se está inyectando pasta. Bueno, pero estos están porque están viendo, sobre todo Google e IBM, están compitiendo muy fuerte para ver quién es el primero que tiene, porque el primero que consiga tener el ordenador cuántico, se hace con el mercado de ordenadores cuánticos. Yo hablaba del tema de la encriptación postcuántica, que esto también, vale. que esto también, y también está Cloudflare implicado, invirtiendo. Si queréis saber qué es Cloudflare, pues ya sabéis, os vais a la tercera temporada y adivináis y aprendéis, por qué se te para los partidos del Barça el año que viene y qué tiene que ver Cloudflare en el asunto. Y aquí la cuñita. Y seguimos. Haciendo público. Entonces, yo como programador apasionado del software, ¿puedo programar, utilizar un ordenador cuántico? ¿Tenerlo o no? Ya hemos dicho que no. ¿Pero utilizarlo de alguna manera? Bueno, tenerlo igual sí, porque ya han saliendo ordenadores cuánticos, ahora hablaremos de Mejorana 1, ¿no? Que a lo mejor es un ordenador cuántico. Sí que lo puedes. De hecho, te puedes meter en la página de IBM y puedes ahí con user y password te dan acceso a que puedas usar un ordenador cuántico de pocos bits, de pocos qubits. Pero ellos también te dan un framework para que tú aprendas a programar, ¿no? Pero yo he estado mirando cómo se hace y la verdad es que es bastante complicado. A ver, se hace con Python, pero eso no es programar, eso es transcribir un circuito. Entonces, yo creo que para programar en un ordenador cuántico tienes que ser un ingeniero electrónico y con un máster en cuántica, porque
Yo he hecho circuitos que es un semáforo de un parking o circuitos de puertas lógicas de un ascensor que se hacen en la universidad de práctica. Pero claro, de ahí a decir, no, reviéntame la curva elíptica con un circuito, pues esto realmente no me veo yo capaz y tienes que tener muchos conocimientos. Bueno, yo supongo que más que el hecho de que tengas que tener muchos conocimientos o una carrera o lo que sea, es un tema también de coste de entrada. Es decir, como no es algo que se use cada día y como no es algo abierto al público general, como podríamos ser nosotros tres, es como la programación hace un montón de años. O sea, ahora quieres aprender a programar y hay un vídeo de YouTube que te explica cómo empezar, ¿no? O le pegas una patada a una piedra y alguien te explica cómo empezar. Hace 30, 40 años, cuando nosotros éramos, David era joven y Didac y yo estábamos naciendo, como aquel que dice, aprender a programar había una barrera de entrada mucho más elevada. Tenías que comprarte un libro, comprarte un equipo especializado que era caro. Había toda una serie de barreras de entrada. Ahora entiendo que pasa lo mismo con esto. Ahora estaba chafardeando sin coña. Si te quieres construir un ordenador cuántico, ¿qué puedes? Puedes, porque todas las materias primas se pueden comprar, incluidas las licencias. Hay varios millones de dólares te cuesta. Entonces, bueno, a ver, puedes tu ordenador cuántico. Lo único que te separa a ti y tu ordenador cuántico es unos cuantos millones de euros, sitio para tenerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entiéndeme, estoy bromeando, pero ahí está. Sí, está bien, pero quiero decir, ahora es que puedes ver, pero es decir, tú cuando programas te ves ahí, pues oye, pues mira, te coges la librería, miras a ver qué tiene que hacer, cómo funcionan los loops, etcétera. Pero esto se acerca más a los ordenadores de los años 60 que iban con tarjetas perforadas. Vale. Es decir, tenías un ordenador de que no tenía programación. La programación era una tarjeta perforada y tú tenías que perforar precisamente en los agujeros que tenían que ser los correctos para poder resolver una operación. ¿Vale? Y esa tarjeta solo resolvía esa operación. O sea, puede ser algo así. Entonces, claro, saber tú qué puertas lógicas tienes que tocar para que te dé un resultado, esto es bastante, que se llaman puertas cuánticas. Hay un listado de puertas cuánticas que te explican de cómo funcionan y para qué sirven, ¿no? Pero claro, las tienes que plasmar en un circuito, como una tarjeta perforada, y luego de ahí traducirlo en Python, ¿no? A eso decía, vuelve a ser esa barrera de entrada. De hecho, es menor porque tienes traducirlo en Python o Python traduce a, Pero bueno. Estaría guay, ¿Qué te has comprado? ¿No? ¿Cuál es tu hobby? ¿No? Yo imprimo en 3D, ¿no? Yo tengo tal. No, y lo mío es la programación cuántica. Mira, aquí tengo mi ordenador cuántico. Buah, o sea, espera, ¿cuánto quieres cobrar, no? Sí. No, estaba viendo que puedes tener un ordenador cuántico educativo de unos 2-3 qubits, ¿vale? Que funciona a temperatura ambiente, ¿vale? Entre 20.000 y 50.000 euros. Digo, a ver. Sí, es una caja negra, creo. Es una caja negra. Sí, no lo he mirado, lo proporciona Spinku. Bueno, vamos a chafardear. Pero bueno, que está guay, ¿no? Porque el hecho de que haya la posibilidad de tener... Sí, es como una caja negra, efectivamente. Que tengas la posibilidad de tenerlo a nivel educativo mola bastante para aquellas universidades, sobre todo, supongo, que deciden que parte de su temario puede ser que un alumno pruebe la programación cuántica o entienda lo que es. Es bastante guay, ¿eh? Sí, o que empieces a hacer tus propios circuitos. Lo que pasa es que, bueno, con 3 qubits que igual te quedas pues un poco bajo, ¿no? Pocas posibilidades tienes, pero bueno. No me imagino, hombre. Vale, entonces, esta es la que más, es lo que más la gente está preocupado. Pero tiene otras aplicaciones, ¿eh? O sea, a nivel cuántico, la medicina, por ejemplo. Es decir, cuando tú estás haciendo una vacuna o estás haciendo algún elemento, tú tienes que saber cómo se comportan las moléculas entre sí. Es decir, ahora lo hacemos con prueba-error. Tú le dices, oye, si yo le meto aquí a dióxido de plutonio, le meto aquí 3 gotas de dióxido de titanio, me lo invento, ¿qué pasa, no? Entonces, claro, hasta ahora, pues tú coges y dices, mira, si tengo ácido sulfúrico, le meto azúcar, ¿qué pasa? Pues claro, aquello empieza a salir como una espuma negra, ¿no? Que lo que hace es separar, hacer carbono, etcétera. Y estos son a través de fórmulas que son teorías, ¿no? Y luego en práctica. Entonces, todo esto, claro, va a acelerar, porque cuando tú vas haciendo prueba y error y probar, al final, si tú le dices a un ordenador cuántico cómo se van a comportar 2 moléculas a nivel cuántico, es mucho más fácil que te lo calcule y te diga cuál va a ser el resultado, ¿no? Entonces, de ahí pueden salir vacunas muchísimo más rápidas, medicamentos mucho más efectivos, ¿no? De hecho, que ni siquiera se nos ha ocurrido, ¿no?
que, oye, pues meto la tabla periódica entera, las combino y él me va a decir cuáles son los resultados de cada una de las combinaciones y de ahí pueden salir muchas cosas, ¿no? Eso entiendo que también, lo primero, héroes y heroínas, no uséis dióxido de plutonio porque es altamente radiactivo, ¿vale? No nos hacemos responsables de las declaraciones de David Carmona. No, ahora en serio, lo mismo para un tema de materiales, es decir, yo hice muchas asignaturas de materiales y de teoría de materiales en la universidad, en Back in the Day, en la OPC, un besico a todos, muchas eran, con todo mi amor, bastante peñazo para alguien como yo que no le interesaba en absoluto, pero sí que es algo hiper complicado, donde hay mucha room of improvement, quiere decir, es muy difícil investigar y es muy difícil crear nuevos materiales y en lo que entiendo, ¿no, David? También con lo que comentabas es que en la industria de los materiales probar desde aleaciones a, no sé, moléculas más complejas es algo que será más fácil por lo que decías del gas. Es decir, al final, en lugar de buscar un path, lo que estás haciendo es poder evaluar muchas posibles soluciones al mismo tiempo. Yo creo que eso debe ser muy, muy potente en este caso. Materiales para cualquier cosa. No estoy hablando de construcción. Además, los materiales, por ejemplo, la creación de materiales, por ejemplo, tiene también su riesgo, porque si tú combinas dos materiales que las moléculas se exterminan entre sí, puedes hacer un material radiactivo sin darte cuenta, ¿no? O sea, tiene su... Entonces, ahí esa parte de riesgo te la puedes quitar. También puedes hacer... En el tema militar. La de la piscina, ¿no? He mezclado cloruro frónico y la he liado parda, ¿no? Bueno, no sé, hay un ejemplo muy clásico que es el de metano con oxígeno. Es decir, el metano y el oxígeno no pueden convivir, se autodestruyen y hacen dióxido de carbono e hidrógeno, ¿no? Entonces, y exotermia. Claro, pero esto claro, no lo sabes hasta que no lo combinas. Exotérmica. Pero, claro, el uranio creo que es... no sé si el plutonio o el uranio es muy inestable, tiene 96 electrones por ahí que se van pegando unos con otros y acaban siendo radiactivos, ¿no? Entonces, bueno. Pero también puede servir para defensa, es decir, tú puedes tener un chaleco que... Si con un material que dices, bueno, cuando una bala toca un material a una cierta velocidad, pues tiene una fricción, tiene una presión de bares, tiene tal. Entonces, esto se puede estudiar y saber si, yo qué sé, si le meto un chaleco antibala, le meto grafeno, pues a lo mejor se me hace impenetrable, ¿no? Pues estos nuevos materiales también sirven para, con ordenadores cuánticos. Soy yo, Didaco, aparte del médico, nos ha explicado primero el de criptografía, que la guerra de la criptografía, ahora está hablando de balas. David, ¿nos estás diciendo que la inversión de estas cosas suele ir del sector armamentístico? Ya está, es una ya, es como el átomo y el atómico, es una coña, no te preocupes. Dida, ¿qué ibas a decir algo, tío? Dime. ¿O no, sí. Que no, que nos estamos yendo un poco de tema a nivel de casos de uso, que sobre todo es quien está metiendo pasta. Son organizaciones que tienen poder militar, eso está claro. Sí. Bueno, también para hacer nuevos explosivos, etcétera, y cómo se pueden combinar. Bueno, esto mejor que no se vaya por ahí, pero se va a ir por ahí, es inevitable. Se puede. ¿Vale? Entonces, y para inteligencia artificial, pues poca cosa lo que hemos hablado, O sea, no vamos a crear a Skynet ni nada de esto, simplemente será una herramienta más que use la inteligencia artificial. De hecho, se puede usar para, yo qué sé, no entrenar a la inteligencia artificial, pero sí buscar métodos mejores. Hay otra cosa que también está muy bien, que es para logística, que esto me sorprendió cuando lo leí, que digo, pero logística, yo he estado 15 años en logística y tampoco creo que hiciera falta un ordenador cuántico, o tengo yo un ordenador cuántico en la cabeza, pero no creo que fuese necesario, pero sí. Es decir, y sobre todo en tema militar lo usan mucho, porque hay muchas variables cuando tú quieres ir con tropas, ¿no? Quieres ir a otro sitio, Putin quiere ir a Ucrania, pues necesita, claro, las estepas ahí rusas, ahí no hay gasolineras ni nada, entonces tienes que optimizar rutas para ahorrar gasolina, comida, equipamiento, balas, agua. Intendencia en general, sí, pero ¿necesitas un ordenador cuántico para hacer eso? No, porque ya hay algoritmos muy eficientes que lo hacen. Pero, claro, tienen su coste, claro, tú lo tienes todo muy planeado y resulta que te tiran un puente, ¿no? Tienes que cambiar las rutas.
Y el algoritmo cuántico es más barato que esos Es, algoritmos clásicos. bueno, Cuando lo leí dije, logística me sorprendió. Se daba como estos ejemplos, pero me yo sorprendió. querría, Pero sí, se está hablando de, investigando fuertemente en logística. hablando de logística, pensar que los algoritmos de optimización, cuando más variables pones, se vuelven muy complejos y muy difíciles de resolver, con lo que muchas veces no se resuelve. Se hacen, ¿cómo es esto? Probabilidades, o lo que decías tú antes de las probabilidades, o más bien educated guess, ¿no? O assumptions, o como quieras, ¿no? Claro, Entiendo aquí... que esto ayudaría a tener menos, pero también os digo una cosa. Hace poco estaba leyendo un artículo que cuando volvemos a hablar de guerra, perdonad héroes y heroínas, pero cuando España se negó a que Estados Unidos usara las bases en España para los ataques, la guerra que tenemos actualmente en Irán, desgraciadamente, y tanto para Estados Unidos como para Israel, mediante IA, todos estos algoritmos de IA que ya utiliza el gobierno americano, recalcularon todo el proceso de rutas y en menos de un día tenían todas las rutas recalculadas para no tener que pasar con España. Obviamente tendrá un coste y un impacto, pero el impacto de IA ahora que hacemos se ve reducido al mínimo. Con IA, no sé en qué entra ahora la computación cuántica aquí. Entiendo que aún más rápido o aún más eficiente o aún X, pero tampoco lo sé, David, la verdad. Vale. Oye, No, sí, algo así. Pero es que no solo es las rutas, también puede ser la climatología, la orografía, es decir, o sea, no es lo mismo subir un tanque por una cuesta que consume mucho diésel que bajar, ¿no? Yo cuando digo ruta, digo con todas esas variables, no solo distancia, sí. No solo distancia. Oye, y antes de ir haciendo un poco de fin y que entre Didac con la sorpresa. Vale. El futuro de la cuenca también estaría chulo. Sí, exacto. O sea, yo te preguntaría, más que el futuro es, ¿qué falta para que mañana cualquiera de nosotros tres en el trabajo no tenga acceso a poder utilizar un procesador cuántico para resolver algo de nuestro día a día? O sea, ¿qué es lo que falta? ¿Dónde están los challenges o los retos hoy en día? ¿Lo sabemos más o menos, David? En la accesibilidad, es decir, nosotros sí que podemos acceder a un ordenador cuántico, no sé si tiene un coste, imagino que sí, porque el mover un ordenador cuántico todavía es más caro que el valor que aporta, o sea, ahí hay una, ¿vale? Pero ya llegará, ya lo superará el valor que aporta. Entonces, claro, cuando tú vas a hacer bueno, de hecho, en el Supercomputing de Barcelona a veces nos han comentado de que mucha gente pide el acceso al ordenador cuántico para hacer unos cálculos que puede hacer perfectamente con un ordenador normal. O sea, todavía la gente no tiene unos casos de uso muy potentes como para poder gastar la energía que consume un ordenador cuántico, ¿no? Entonces, todo esto se intentará reducir. Ya ha salido uno, que es el procesador Mejorana 1, que lo ha hecho Google, no Microsoft, lo ha hecho Microsoft, lo ha lanzado como, wow, ya está el ordenador cuántico aquí. Y bueno, no es lo que, ¿sabes? O sea, de momento está en fase experimental y tal. Entonces, porque usa qubits topológicos. O sea, el funcionamiento de esto, claro, porque te dicen, oye, pero ¿cómo vas a evitar que el qubit colapse si no lo tienes protegido, ¿no? Entonces, ellos usan unos qubits topológicos, son unos qubits que van en el modo Mejorana, que se llama, pero se llama Mejorana 1. Esto funciona así. O sea, imaginaros los modos Mejorana son unos qubits que están casi cercano al cero energético, ¿vale? Entonces, esto te permite que los qubits topológicos lo que haces es estirarlos como un chicle. Tú coges el qubit y lo estiras como un chicle, ¿vale? Y entonces lo que haces es hacer nudos entre diferentes qubits, ¿vale? Como si cogieras una cuerda y hicieras un nudo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Imaginaos tú imagínate de que yo pongo un 1 en el suelo, ¿vale? Cualquier cosa que venga, viene la lluvia, viene la gente que pasa, me va borrando el 1, ¿vale? Cualquier interacción lo elimina. Pero si nosotros tres estamos con una cuerda y tenemos un nudo en medio, aunque nosotros nos vayamos y la cuerda se caiga al suelo y llueve y la gente la pise, el nudo sigue estando ahí, ¿vale? Entonces no se pierde la información. Esa es un poco la base del Mejorana 1. Entonces, de momento son 8 qubits que tienen allá y lo han dado como bombo y platillo. Pero claro, hay mucha gente escéptica y todavía no se ve que esto esté funcionando. Pero bueno, lo han dado como
Entonces, este procesador ya nos permitiría tener un ordenador cuántico en casa, de momento de 8 qubits, ¿no? Y bueno, pues estaría chulo. Entonces, esa es la manera que podemos nosotros un poco acceder. Esperar a que Microsoft saque su procesador y o hoy en día usar el ordenador cuántico que hay varios en Barcelona, en Bilbao. Vaya, Microsoft poniendo un ordenador en cada mesa de cada sitio, ¿eh? Vaya. Una novedad, ¿no? Exacto, no me suena para nada esto, ¿eh? Bueno, yo creo, como son muy escépticos, yo lo que creo es que lo han lanzado como muy precipitado, esto es una opinión mía, lo han lanzado muy precipitado para ser ellos los que consigan. Y de ahí... Bueno, les deseo todo el éxito, que sea un PC nuevo, el PC Quantum, y no sea la tablet de Microsoft, ¿eh? Buen cuento también, ¿eh? Pues oye, gracias David. Didac, vamos a que si no, nos quedará un capítulo. Si queréis más de Quantum, pues héroes, heroínas, nos comentáis un Quantum of Carmona o algo así por el chat y traemos a Carmona a hablar más de cuántica. Pero dale, Didac, que teníamos cierre, ¿no? Sí, teníamos cierre, como siempre que tenemos invitado, teníamos un jueguito. En este caso, el jueguito se llama El Detector de Humo, ¿vale? Y yo os voy a plantear unas sentencias, ¿vale? Y lo que tenéis que decir, podéis agregar una pequeña justificación o no, es si es puro marketing, si tiene potencial pero todavía está verde, o si es una cosa que va a cambiar el mundo. Vale, o sea, la bomba, humo o verde. Perfecto. Relacionado con el tema cuántico, ¿no? Entonces podríamos decir, en 2035, no queda tanto. No. Podrás jugar a la PlayStation cuántica. Humo total. Me gusta muchísimo, pero lo pongo humo. Estoy con Carmona. No, os lo podéis imaginar allí, ¿eh? Gráficos hiperrealistas, físicas súper cuidadas hasta el último detalle, tal, hasta que abres el menú de opciones, ¿no? Que entonces se te pone ahí el panel plano, ¿no? Texto plano y ya está, ¿no? Humo, ¿eh? Humo. Un influencer asegura que medita con energía cuántica para multiplicar su productividad. Humo. Sí. Flipado. Y además lo publica en LinkedIn. ¿Ah, sí? Pásame el enlace porque... luego te lo paso. Si queréis el link héroes y heroínas, lo tenéis que pedir. Lo tenéis que pedir y llega el link. Exacto. Hola, tío. Sí, lo ponemos ahí en los comentarios. Exacto, lo tenéis que pedir en comentarios. Apple presenta el primer iPhone Quantum. Mira, voy a decir verde, porque esta gente siempre va así. Voy a decir verde. Está verde. Está verde, pero tiene potencial. Están trabajando en ello. ¿Están trabajando en ello o no sabía? Es que no están, seguramente. Bueno, si están trabajando en ello, no lo publican, no es. No le veo la utilidad de que sea Quantum el PC, pero el móvil. ¿El móvil? Hombre, ¿cómo no? Para procesar WhatsApp e Instagram a la vez. ¿No? Imagínate. A ver si puedes publicar una foto que esté en todas las plataformas a la vez. No, pero puede y ser luego que se anule de las que... Pero os corrijo, recordad que Apple, una de sus flagships es ser lo más seguro posible. Entonces, que no sea por ahí. Que no podría ser por ahí. Por eso he dicho verde. Puede ser. Sí, porque para mejorar Siri, que vaya tela. Para mejorar Siri, lo mejor es cerrarla. Por favor, adelante. Google anuncia un ordenador cuántico con 1 millón de qubits. Esto yo creo que es verdad. Va, verdad. No lo voy ni a buscar. 1 millón de qubits es mucho, pero... No, o sea, estas sentencias no son reales. O sea, vosotros pensáis que esto cambiaría el mundo, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Sí, cambiaría el mundo. Cambiaría el mundo. Netflix te recomienda la película perfecta gracias a la computación cuántica. No. Puede ser, sí. No.
Esto sumo porque a Netflix le interesa que scrolles para que veas la cantidad de mierda que produce. Si te recomendara siempre lo mejor, no scrollearías y habría un montón de series que no tendrían visualización. También Humo, es verdad. humo. Sí, es verdad, porque claro, la gente paga por salir en los primeros y de ahí ganan pasta, claro. Bueno, también es cierto, ¿no? Que a lo mejor, ¿no pensáis que a lo mejor con una potencia cuántica en real time Netflix te podría estar construyendo la película? Hombre, esto estaría guay. Esto Por fin estaría Juego de chulo. Tronos acabaría bien. Bueno, de Yo hecho, lo- creo que ya se habla de esto, de películas en tiempo real con IA, ¿eh? Sí, pero IA, hasta que te pueda generar la película en tiempo real, yo creo que necesita un poquito más en el hierro, ¿no? Sí, Sí, déjalo. necesita un Vale. Está cuanto. verde entonces, ¿no? Sí. Yo no lo veo, pero vale, ok. ¿Qué más? Una startup anuncia un cepillo de dientes con inteligencia artificial y computación cuántica. Esto como cuando salió el bulo de que el Oral-B que tenía conexión wifi, ¿no? Ujú. Sí. Humo. Humo, no sirve para nada, puro marketing. Puro Bueno, marketing. pero esto Te pasa mapea la igual boca o algo, ¿o qué? Y te dice, te has dejado ahí un paluego. Esa es una voz. Paluego entre la muela 26 y, ¿no? Entre la pieza 26 y 25. Esto pasa como en Estados Unidos, que abrieron un pueblo que no me acuerdo, debe de estar por Massachusetts o algo así, que habían una mina de uranio, ¿no? Entonces fueron ahí como la fiebre del oro todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, había el café de atómico, la barbería plutónica, no sé qué, ¿sabes? Le ponían todos nombres así. O sea, yo creo que un cepillo de dientes. El famoso Ford Fusion, pues un modelo que existió, que estaba powered by nuclear powered. Venga, Dida, ¿alguna más antes de cerrar? No, yo creo que podemos cerrar por aquí. Pues merci, Ford tío. Fusion, tío, eso, ¿no se te ocurre un coche de este siglo, tío? Ford Fusion. No, hombre, tío, si era atómico es cuando lo petó lo atómico. Ford Fusion, un coche digno de Fallout. Bueno, a ver, dejémoslo aquí, que llevamos un rato. David, muchas gracias, creo que ha sido muy interesante. Entiendo un poco más el estado, cómo funciona esto de la computación cuántica a nivel usuario. Así que muchas gracias, tío. Gracias por venir. Nada. Espero que se haya entendido un poco. Pero Seguro, he hecho lo que podía. seguro. Y si no, nos ponéis en comentarios que no vuelva David, por favor. Y ya está. Y lo sabemos casi. Gracias, Ida, por el jueguito y como siempre por todo. Y nada, héroes y heroínas, muchas gracias por escucharnos. Como siempre, si os ha gustado el episodio, compartidlo con vuestros amigos, con vuestros familiares, escucharnos en bucle. Y si no os gusta, cogéis a vuestros enemigos y se lo ponéis en bucle atado a una silla, pero escuchadnos y compartirlo. Así que ahora, hasta pronto. Pues mira, te había preparado un chiste, y era un chiste cuántico, pero no os lo voy a explicar, porque en el momento que os lo explique, sabréis si es gracioso o no. De momento, es gracioso y no a la vez. Está superpuesto. Adiós.